de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo, el diputado señor José Manuel Edwards. Tiene la palabra el diputado Edwards. Muchas gracias, presidente. En representación de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo, paso a informar sobre el proyecto de ley sobre protección de los derechos de los consumidores para dotar de atribuciones financieras al Servicio Nacional del Consumidor, el SERNAC financiero. Este proyecto de ley tuvo su origen en un mensaje y está en su tercer trámite constitucional con urgencia calificada de discusión inmediata. En este trámite, presidente, se contó en la comisión con la asistencia de los señores Tomás Flores, el subsecretario, don Eduardo Escalona, jefe de la división jurídica, y don Alejandro Arriagada, asesor legislativo, todos ellos del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Se hace presente que la comisión estimó conveniente recomendar el rechazo a las modificaciones introducidas por el Senado por 4 votos en contra de los diputados señores Cheroni, Chaín, Tuma y Vallespín, y contó con 3 abstenciones de la diputada Salaquet, del diputado Velázquez y el diputado que habla, diputado Edwards. En su articulado, presidente, los principales cambios introducidos por el Senado los resumo a continuación. Está incorporado por el Senado una lista detallada de los derechos del consumidor de los productos o servicios financieros, tales como recibir la información del costo total del producto o servicio financiero, el ser informado por escrito de las razones en que puede haber tenido un proveedor para un rechazo de una contratación de un producto financiero, el de conocer las condiciones objetivas que el proveedor de tal servicio establece y la oportuna liberación de las garantías y la liquidación total del crédito con su solo requerimiento. También, presidente, el Senado establece nuevas obligaciones para los proveedores de productos y servicios financieros, debiendo expresar en sus contratos de adhesión en términos simples, con indicación del precio total de la operación, sus costos, periodicidad, mecanismo de reajuste, con un desglose de todos sus costos, cargos, comisiones y tarifas que expliquen el valor del servicio prestado, las causales que darán término anticipado al contrato y su duración, además de indicar si la institución cuenta con el servicio del cliente y señalar su funcionamiento. En la contratación de productos o servicios financieros que importe la contratación de los productos conexos, deberá estipularse cuáles son obligatorios y cuáles no, debiendo ser aprobados expresa y separadamente por el consumidor. Las modificaciones introducidas por el Senado, presidente, también están prohibiendo los mandatos en blanco y cualquier mandato que no admita revocación por parte del consumidor. Se establecen nuevas restricciones a la prohibición de la venta atada de productos, que es aquella que impone una contratación de otros servicios adicionales, especiales o conexos. Además, se elimina, sin embargo, la referencia a que el silencio del consumidor no obsta a su derecho a reclamo respecto de los cambios que no se ajusten al contrato. El Ejecutivo explicó que esto se debe a que aquí ya existe una regla general en el artículo 16 y ponerlo en esta ley simplemente debilitaría la defensa del consumidor. Se establece determinada información como obligatoria, la cual deberá estar contenida en una hoja con un resumen estandarizado de las principales cláusulas y sus cotizaciones. Esto para todos los productos y servicios financieros. La duración de su cotización, sus precios, sus condiciones. Además, se establece la obligación de informar al consumidor a su requerimiento en un plazo máximo de 3 días la información referente al servicio prestado. Los proveedores no podrán efectuar cambios en los contratos ni a favor ni en contra, con ocasión de la renovación, restitución o reposición de los soportes físicos que puedan contar estos servicios financieros. Por ejemplo, las tarjetas plásticas. Además, se fija un precio único de salida. Se aumenta de 10 días a 10 días hábiles el plazo para considerar que un proveedor de créditos ha retrasado o rechazado el término de los contratos de este tipo. También se obliga, presidente, a otorgar la escritura de cancelación de hipotecas una vez que estén todas las obligaciones extinguidas, con un plazo que se reduce de 30 días hasta 15 días para extender la escritura de cancelación. El Senado, presidente, además impide a los proveedores que se ofrezca un pago automático de cuenta, restringiéndolo a un pago de una cuenta, por ejemplo, de esa misma institución. También se suprime la prohibición aprobada por la Cámara a la venta directa de productos financieros en la vía pública cuando estos están cerca o son parte de los recintos educacionales
o de concurrencia habitual de adultos mayores, pues según los honorables senadores, ello atentaría contra la libre elección que tienen los adultos mayores y los estudiantes mayores de 18 años. Las modificaciones del Senado también exigen para los créditos que la publicidad informe la carga anual equivalente con un tratamiento similar a la cuota o tasa de interés de referencia. La letra siguiente, en tanto, agrega entre los casos de ventas atadas prohibidas la que condiciona, no solamente que se imponga, sino que se condiciona al consumidor la contratación de otros productos o servicios. Entre las supresiones realizadas por el Senado respecto al artículo 16 sexis, reemplazado por el artículo 17H del Senado, se cuenta la de la resiliación como caso en que no se puede efectuar cambios en los precios o tasas de un producto, además de la eliminación del siguiente inciso. Entre comillas, los proveedores tampoco podrán cambiar los precios, tasas, cargos, comisiones, costos o tarifas de los productos contratados en forma conjunta o accesoria a un crédito hipotecario de consumo, mientras se encuentre pendiente el plazo de vencimiento final de estos. El Senado además establece el detalle de la información que se deberá entregar en un folleto que deberá ser repartido a todos quienes actúen, a todas las personas que actúen como aval, como fiador o codeudor solitario, según sea el caso, con sus deberes y obligaciones, medios de cobranza, etcétera, con un reglamento a ser emitido por el Presidente de la República. Cabe señalar que el artículo 16 quater, aprobado por la Cámara, fue disgregado en el artículo 17K en su inciso primero y en el artículo 17B en su inciso segundo y tercero. El antiguo inciso segundo es modificado en resguardo de la debida independencia del Poder Judicial, pues no le impone una voluntad sancionatoria al juez. El Senado incorpora la suspensión del plazo de prescripción de las acciones que persiguen la responsabilidad contravencional cuando el consumidor interponga un reclamo ante el Servicio de Atención al Cliente, el mediador o el Servicio Nacional del Consumidor, según sea el caso. Además, presidente, en su número 5, el Senado modifica los requisitos y obligaciones a que estarán sujetos los proveedores que quieran acceder al sello CERNAC que se está creando. El sello CERNAC se otorgará en la medida que tales contratos se ajusten a los requisitos legales y reglamentarios revisados por el mismo CERNAC, que cuenten con un servicio de atención al cliente de alcance nacional, y los consumidores contarán con un sistema de solución de controversias autónomo y eficiente que permitirá al consumidor recurrir a un mediador o un árbitro financiero que resuelva las controversias, quejas o reclamaciones, incluso sin acudir previamente al señalado servicio de atención al cliente. El incorporado artículo 55C señala como una de las causas de pérdida del sello CERNAC haber sido formalizado por un delito que afecta a un colectivo de consumidores. Existirá una multa a quienes, habiéndose incorporado al sistema de sello CERNAC a través del artículo 55D, que se consagra con un tope de 1000 UTMs como máximo, y la reincidencia será sancionada con el doble de la multa aplicada. Cabe hacer notar de que todo el sistema de defensa del consumidor será gratis para los consumidores y será pagado íntegramente por los proveedores. Con todo, la Cámara había aprobado que el sello CERNAC se adjudicara contrato por contrato, en tanto el Senado exige que sean todos los contratos de un proveedor los que tengan que certificarse para poder obtener este sello CERNAC, evitando su uso publicitario, y si no se obtiene evitando el uso publicitario si es que no se obtiene el sello para todos los contratos de aquel proveedor. El proyecto establece la obligación de certificación para determinados productos y servicios financieros, como tarjetas de crédito y débito, cuentas corrientes, cuentas a la vista, líneas de crédito, cuentas de ahorro, créditos de consumo, créditos hipotecarios, las condiciones generales y particulares de los contratos colectivos de seguro de desgravamen y en general a todos los productos asociados a los servicios señalados anteriormente. El servicio de atención al cliente que creará, como decíamos, será gratuito para el consumidor que suscriba un contrato que cuente con el sello CERNAC, el cual, una vez en conocimiento de un reclamo o queja, tendrá un plazo de 10 días para pronunciarse sobre la propuesta de solución del servicio de atención al cliente. De no aceptar esta propuesta, el consumidor podrá recurrir a un mediador o alternativamente a un árbitro financiero, según sea el caso, sin perjuicio de las acciones que le confiere la ley ante los tribunales competentes. El Senado, como ya se adelantó, introduce la figura entonces del mediador y el árbitro financiero, quienes estarán inscritos en una nómina elaborada por el CERNAC, cumpliendo determinados requisitos. Estos serán electos de común acuerdo por el proveedor y el consumidor, en el caso de los mediadores, y en su defecto serán designados por el CERNAC.
El pago de todos los honorarios serán de cargo del proveedor, quien pagará de acuerdo a un arancel fijo determinado por el CERNAC. En otras palabras, los consumidores no pagarán ninguna cantidad cuando se trate de que se respeten sus derechos en estos tipos de servicios. Algunas características de este sistema son, por ejemplo, el mediador solo podrá realizar propuestas de acuerdo de una controversia que no exceda los 2.200.000 pesos, 100 UFs, y el árbitro financiero, por su parte, podrá conocer de controversias cuya cuantía supere las citadas 100 UFs. Ambos tendrán un plazo de 3 días para aceptar su encargo y plazos para presentar propuestas de acuerdo y pronunciarse sobre el asunto. El árbitro financiero, presidente, se sujetará a las reglas de los árbitros de derecho con facultades de arbitrador. El procedimiento se llevará a cabo mediante audiencias, pudiendo comparecer personalmente o representando según sea el caso para garantizar el derecho de defensa del consumidor. La sentencia será susceptible del recurso de apelación correspondiente dentro de los 5 días hábiles desde la notificación de la sentencia y deberá cumplirse dentro de los 15 días vencidos que sea el plazo a interponer estos recursos. En el número 6, presidente, el Senado agrega en sus modificaciones nuevas obligaciones de información a los servicios de atención al cliente, a los proveedores financieros de manera trimestral, de los reclamos impuestos, mediaciones efectuadas y sentencias definitivas de los árbitros financieros. De no cumplirse con lo acordado en la propuesta del mediador o la sentencia del árbitro financiero, el consumidor podrá denunciarlo ante la autoridad judicial correspondiente para su cumplimiento y sanción. Los proveedores deberán aportar la información solicitada y que diga relación con la información básica comercial, tanto documentación escrita como antecedentes relacionados. Esto no obsta el derecho a requerir información o a exhibir documentación de acuerdo con las reglas de las medidas precautorias y las normas que rigen los medios de prueba del Código de Procedimiento Civil. En el número 9, presidente, se otorga la calidad de ministro de fe a determinados funcionarios del CERNAC, según su grado y su cargo, quienes solo podrán certificar los hechos relativos al cumplimiento de la normativa contenida en la ley. Los hechos certificados constituirán una presunción legal en los procedimientos contemplados en el título 4 de esta ley. En el número 10, presidente, el Senado modifica la redacción del artículo 62, reduciendo los plazos para que los proveedores modifiquen los contratos suscritos con anterioridad a la vigencia de los reglamentos que se dictarán en esta materia. Dentro, presidente, de los cambios a las modificaciones transitorias, voy a destacar 2. La primera es la disminución de 6 meses a 1 mes el plazo para dictar los reglamentos necesarios. Y después la obligación de las instituciones financieras, establecimientos comerciales y otros a modificar a su costa los contratos de adhesión suscritos con anterioridad a la vigencia de esta ley, sin afectar la esencia de los derechos adquiridos por el régimen legal anterior. Y deberán además enviar a los consumidores un detalle de las modificaciones dentro de 90 días desde la entrada en vigencia de esta ley. Finalmente, en su artículo 7 transitorio, se establece como excepción a la entrada en vigencia de esta ley, de esta ley al inciso 3, artículo 55A, que entrará en vigencia el 1 de julio de 2012. Es cuanto puedo informar, presidente, sobre las modificaciones del Senado al proyecto de ley de protección de los derechos de los consumidores para dotar de mayores atribuciones financieras al Servicio Nacional del Consumidor, el llamado CERNAC financiero. He dicho, presidente. Gracias, diputado José Manuel Edwards. Antes de entrar en la discusión de este proyecto, quiero saludar a los alumnos del 8º año de la Escuela F933 de Virquienco, comuna de Los Ángeles, 8ª región, junto a los apoderados que lo acompañan y a su profesora jefe, señora Alejandra Velázquez, que nos acompañan en las tribunas, que han sido invitados por el diputado José Pérez Arriagada. Bienvenidos. También quiero aprovechar de saludar a la Asociación de Discapacitados de Quillón y Bulnes, provincia de Ñuble, a cargo del señor Luis Muñoz Capelli, que han sido invitados por el diputado Jorge Sabat. Bienvenidos. A continuación, y entrando en el debate,